específicamente de nuestro queridísimo vector, de nuestro queridísimo parásito, vamos a ver que tenemos a Leishmania spp, el cual es un protozoo, eh, pues el cual tiene flagelo. Este flagelo va a ayudar a que sea muy móvil, o sea, va a ser un parásito bastante móvil y va a tener un kinetoplasto. ¿Qué es un kinetoplasto? Básicamente es como un lugar donde él va a almacenar como su información genética y que va a estar cerquita del flagelo, lo que va a permitir como de que se mueva. Va a ser intracelular obligado, este parásito es intracelular obligado y es dimórfico, o sea, va a presentar como dos formas. Vamos a tener el amastigote, que este va a ser intracelular obligado, pues eso como el que va a estar dentro del hospedador mamífero. Este va a ser más pequeño, va a ser más ovalado y pues va a ser pues sí, como esférico, va a tener su núcleo redondo en el centro, el cinetoplasto va a ser como en formita de bastón y este no va a tener flagelo. ¿Por qué? Pues porque este va a estar dentro de la célula, no necesita el flagelo para moverse. También tenemos el promastigote, que es la forma flagelada. Este se va a encontrar como directamente en el vector y pues va a ser como alargado, se dice forma fusiforme porque es alargado y va a tener el flagelo, que es lo que le va a ayudar a moverse. Entonces, como tiene que estar en el mosquito y eso, pues tiene que moverse. Y vamos a ver que tiene un ciclo heteroxeno. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener dos hospedadores, dos vertebrados e invertebrados. Así se van a llamar los hospedadores de este parásito. O sea, no vamos a hablar como definitivo, sino vertebrados e invertebrados. Hay muchas especies. Se habla de panamenses, brasilenses, infantum, pero en realidad son muchísimas. Entonces, pues como que no vale la pena como hablarlas todas acá. Ya hablando un poquito de sus factores de virulencia, de cómo ese parásito nos va a hacer daño, vamos a ver qué tiene. Uno, pues como lo más importante es que va a ser una regulación genética. ¿Qué quiere decir esta regulación genética? Que él va a apagar y prender los genes dependiendo del hospedador. O sea, él va a poder transformarse, él va a poder usar diferentes cosas dependiendo en dónde esté. Otra cosa muy importante es el lipofosfoglicano, que acá lo tengo como LPG, el cual es muy abundante. Este va a recubrir el parásito y le va a dar como cierta protección en algunos puntos, como ya lo vamos a ver en el ciclo de vida. Pero también tiene la capacidad de activar el complemento por la vía de las lectinas. Básicamente, él lo que hace es que se incrementen las opsinas C3b y C3bi, que pues eso no es como tan importante, pero básicamente lo que va a hacer es que va a favorecer la fagocitosis, porque a este parásito le importa, le encanta que lo fagociten. Y también tiene como receptores de manosa, pues perdón, el LPG tiene manosa, entonces va a ser reconocido por los receptores de manosa de las células pues como dendríticas, no, de las células fagocíticas. Entonces, básicamente, en conclusión, lo va a proteger y va a hacer como que sea más lindo para que lo fagociten. Y la metaloproteasa, perdón, la metaloproteasa GP3 es básicamente pues como su nombre lo dice, va a degradar proteínas. Estos va a ser como que también se promueva la fagocitación. Entonces ellas van a tener pues como unos receptores que van a llamar a los fagocitos para que pues puedan hacer esto. Pero es muy importante saber que ambos, aunque favorezcan esta fagocitación, favorece que los fagociten rápido, que a las células pues como fagocíticas digan, ay, qué lindos, me los voy a comer. También lo que hacen es que lo van a proteger contra los componentes líticos, o sea, los componentes que dañan del ataque de complemento a la membrana. O sea, ellos sí buscan que los fagociten, pero ellos no buscan que lo destruyen. Entonces ellos como que los llaman, pero desactivan o hacen que no activen las formas líticas que van a dañar pues como su membrana como tal. Ya en el ciclo de vida,
vamos a ver, pues como que estos parásitos van a tener pues como dos puntos, ¿cierto? Lo primero es que va a llegar una mosquita hembra a alimentarse de nosotros o de otros mamíferos y lo que va a hacer es que nos pica y al picarnos nos van a dejar promastigotes metacíclicos en la piel. Y pues como esos promastigotes metacíclicos quedan ahí en la piel y eso no pertenece ahí, van a llamar a las células fagocíticas, entre ellas van a estar los macrófagos, las células dendríticas, monocitos, entre otros, pero pues digamos que vamos a hablar en este ciclo de vida de macrófagos, ¿cierto? Entonces como ellas se quedan ahí, como molestando, como, ajá, van a llegar estos macrófagos y pues como al parásito le interesa ser fagocitado, se va a ver lindo, como ya les conté con factores de virulencia y la melatoproteasa, este macrófago se lo va a comer, lo va a fagocitar y va, pues como adentro va a crear una vacuola parasitófora fusogénica, es decir, se tiene que unir con el lisosoma del macrófago. Y esto se llama fagolisosoma. Dentro de este fagolisosoma se va, pues como que la LPG va a proteger el amastigote de una degradación para el estallido oxidativo. O sea, los macrófagos cuando fagocitan algo, hacen algo que se llama como estallido oxidativo, que básicamente es que van a destruirlos como con los metabolitos del oxígeno. Pero lo que hace la LPG es que va a secretar algo que se llama anión superóxido y pues también tiene otras sustancias como una galactosa beta 1 y otras cosas que lo que van a hacer es que hacen una barrera protectora contra estos pues como metabolitos tóxicos del oxígeno. Ustedes miren que sí les ayuda como a que los fagociten, pero también los van a proteger. Ya después de que pasa todo esto, ellos van a quedar ahí dentro del macrófago, pero van a quedar vivos. Pero este ambiente rico, pues como en hidrolasas, que tiene un pH ácido, les va a favorecer para que se conviertan en amastigotes. O sea, van a perder sus flagelos se vuelven chiquitos y redonditos. Ya estando ahí, se van a empezar a dividir por fisión binaria y van a crear muchísimos amastigotes, tantos que hay un momento donde el macrófago ya no puede tener tantas cosas adentro y va a haber una apoptosis del macrófago. O sea, el macrófago, ¡pum!, se estalla porque ya tenía muchos amastigotes adentro. Estos amastigotes, además de partículas apoptóticas del macrófago, van a llamar más y más macrófagos y se vuelve a repetir. O sea, eso va a favorecer a que la infección crezca muchísimo más. Generalmente ellos no se van de ahí, sino que se quedan ahí porque me acuerden que la mastigote no es móvil, o sea, no tiene flagelo. Entonces, cuando pasa muchas veces esto, se van a multiplicar, van a llegar muchas células, va a haber mucha apoptosis de estas células, hasta que forman una úlcera, donde me picó generalmente el mosquito, que ahorita vamos a ver cómo es esa úlcera. Ya después de que los amacicotes hicieron ahí una úlcera y todo esto, va a venir el vector y pica. Generalmente ellos pican es a los buenos reservorios, o sea, a otros mamíferos, porque en los humanos, como ya les dije, muchas veces se quedan ahí plasmados en el mismo lugar donde el mosquito picó. Entonces, básicamente nos tendrían que picar en la misma úlcera para volverse a infectar. Y pues muy duro. Pues eso sería uno muy de malas, todos muy de malas. Pero bueno, supongamos que picó otro mamífero que sí es buen hospedador o que nos picó en la úlcera. Entonces, al picar, ellas van a tomar estos amastigotes que estaban por ahí. Estos amastigotes van a ir al intestino del invertebrado, donde se van a transformar en promastigotes procíclicos. Esos promastigotes procíclicos sí van a ser pues como una forma extracelular, pero miren que solamente en el mosquito, o sea, en los humanos siempre te va a ser intracelular. Entonces, esos promastigotes procíclicos van a madurar, pues esto básicamente los procíclicos son como las fases inmaduras. Ellos maduran, aumentan su lipofosfoglicano y se van a transformar en promastigote metacíclico. Y como ya vimos, el promastigote metacíclico es el que nos infecta a nosotros. Entonces, el promastigote metacíclico está como en el intestino de la mosquito. Pero lo que va a pasar es que se van a desprender y van a migrar hasta el aparato picador. Y ahí nos vuelven a picar, nos vuelven a dejar los promastigotes metracíclicos y hacen otra vez el ciclo de vida. ¿Alguna duda con este ciclo de vida?
Ninguna, todo claro. Listo. Entonces vamos a ver el mecanismo de infección. Vamos a ver que el vector se va a infectar vía oral con sangre del vertebrado y pues como la forma de la mastigote. Pero nosotros, los vertebrados, y pues los otros vertebrados que también son como hospederos de esta infección, nos vamos a infectar vía cutánea, fuente vectorial y forma con promastigote metacíclico, únicamente con promastigote metacíclico. Listo, ya pasando como a lo que son las formas clínicas, vamos a ver como que tenemos diferentes. La primera, la más común, la que vemos como, pues como que más se puede ver, va a ser la cutánea localizada, que básicamente, pues el mosquito pica, cuando pica va a generar como una ronchita que todos lo hemos tenido y después de esto, pues como de esta maculita, pues se va como a desaparecer y puede empezar lo que es una pápula de color rosado. Esta se va a agrandar y se puede convertir en un nódulo o una lesión similar a lo que es como una placa y después se va a ulcerar. Entonces, básicamente empieza con la picadura y termina en una úlcera. Esta úlcera es redondita, tiene los bordes levantados, pues tiene un fondo limpio e indoloro, o sea, estas úlceras no son dolorosas y pues tienen que tener como este fondo limpio. Estas son llamadas úlceras en botón de oriente. ¿Por qué? Porque parecen un botoncito, o sea, ahí se puede ver en la imagen. Más o menos entre la picadura y pues como la úlcera pueden pasar de 15 a 20 días. Lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes es ver como que el fondo sea limpio e indoloro, porque si el fondo, pues, es sucio, tiene secreción purulenta y así, podemos pensar que está sobreinfectada por una bacteria. Ustedes saben que en la piel viven muchas bacterias que son, pues, que no nos hacen daño, pero lo que pasa acá es que como hay una úlcera, esas bacterias se van a meter ahí y pueden sobreinfectarnos. Entonces, por ejemplo, muchas veces puede pasar como una sobreinfección por piógenes, que es una bacteria pues que vive ahí en la piel, y esto nos puede esconder el diagnóstico. Entonces, es súper importante que si tienen un paciente como con esta úlcera, que ustedes dicen como, ve, me parece como una úlcera en botón de oriente, pero tiene pus, es muy importante tratarlo primero por la infección bacteriana y después como hacer el diagnóstico de la cutánea. Entonces, eso es súper importante. Otra cosa es que más o menos después de 12 semanas, si esta úlcera no se cierra, puede pasar a transformarse en una placa verrugosa, pues como con bordes también elevados y todo esto, que coinciden como con la lesión inicial. Pero esto pues se puede ver como mucho después. También pues cuando estas úlceras como que cicatrizan, vamos a ver que van a ser como unas cicatrices verrugosas. Y pues se van a ver ahí que después podemos ver cómo hay este paciente ya estuvo infectado y así, como por este tipo de cicatrices. Otra forma cutánea que tenemos que tener en cuenta y ver es la mucocutánea, que básicamente va a pasar que el parásito de alguna forma, no sabemos cómo, va a ser una diseminación linfohematógena y pues básicamente se va a ir a diferentes lugares. Entonces, esta se puede presentar en un periodo más o menos pues simultáneo a cuando aparezca la lesión primaria como las úlceras o puede aparecer 2 a 3 años después. Entonces, pues como que hay que sospecharlo cuando el paciente nos llegue como con la úlcera o cicatrices de esa úlcera, debemos revisarle las mucosas. Es muy importante pues como saber qué afecta pues como la mucosa de la nariz, de la faringe, de la boca y hasta de la tráquea. Tanto que puede causar una destrucción de la mucosa y pues como que los síntomas van a incluir como congestión nasal, puede haber mucho sangrado de la mucosa, un aumento de secreciones, hasta puede haber como un desprendimiento de tejido muerto, o sea, se puede necrosar ahí y hacer como una perforación. Entonces es como muy importante pensar como en esta forma en pacientes que sabemos que ya se han infectado pues por Leishmania, que ya han sido tratados por Leishmania,
porque se habla que generalmente no es una prima infección, sino que es en pacientes que están muy expuestos a la enfermedad, a la infección, que después de, pues como de varios años o de varias infecciones pueden desarrollar como esta forma clínica. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta forma, pues cutánea? Básicamente, vamos a ver que tenemos que hacer un diagnóstico directo. En el diagnóstico directo debemos tomar 3 muestras de la misma lesión. La lesión que se va a escoger básicamente es la que, o sea, si solamente hay una úlcera, pues escogemos la úlcera, pero si ya hay varias o así, vamos a escoger la que se vea más nueva, la que se vea como más reciente y pues como que hay que tomar la muestra tanto del borde, que es la forma pues como activa de la úlcera, como del centro, para aumentar la sensibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a recolectar estas muestras? Pues primero tenemos que ver que la úlcera no esté infectada, sobreinfectada, porque si está sobreinfectada, ya les conté que hay que tratarla, primero de hacer pues como el diagnóstico. Ya después de que vemos que no está sobreinfectada, se va a limpiar suavemente, pues como la úlcera puede ser con agua y jabón, solución salina y así, nunca con pues como con alcohol ni nada de eso, sino como con agüita, solución salina y así. Luego vamos a raspar con una hoja de bisturí o con una lanceta estéril, o también se puede hacer pues como con estos cepillitos de la citología, se va a raspar tanto los bordes como el fondo o el centro de la úlcera y se va a llevar pues como a un portaobjetos. Ya después de que esté en el portaobjetos, se debe hacer una coloración de Giemsia y pues llevarla al microscopio para poder ver como los parásitos. O sea, necesitamos ver los parásitos para hacer como el diagnóstico. Entonces, generalmente se hace, es así. La única forma, pues, como que digamos que un paciente se va a ir de cultivo en una forma cutánea, es que tengan como exámenes, pues como 3 exámenes directos negativos, pero que nosotros estemos casi que seguros de que tiene Leishmania, o cuando la prueba de Montenegro es reactiva, pero pues ya más adelante les voy a explicar qué es la prueba de Montenegro, pero generalmente se hace con visualización directa, examen directo. Y lo mismo con la mucocutánea. Se tiene que tomar muestras, pues, como de estos lugares. Ya otra forma clínica que vamos a ver es, pues, como la cutánea diseminada. O sea, habíamos visto la cutánea localizada y la mucocutánea, pero vamos a ver la diseminada. Esta es una forma muy poco frecuente, la verdad, pues no ocurre tanto, pero pues también puede ocurrir, entonces hay que saberlo. Entonces, lo primero es que hay una infección cutánea inicial. El parásito va a ingresar por vía linfática o sanguínea, como vimos que puede hacerlo, pues en algún momento puede llegar a hacerlo, y se van a crear como lesiones granulosas. Se van a formar como las lesiones que vemos acá. Esto generalmente ocurre más que todo en, en personas con problemas del sistema inmune, ya sea como pacientes inmunocomprometidos por VIH, con tratamientos de corticosteroides, entre otros, y con algunas alteraciones del genoma, pues se ha visto de que puede pasar como esta infección. Entonces, eh, vamos a ver que este puede llegar literalmente a cualquier parte. Se puede ver mucho en la cara, en las superficies como extensoras de las extremidades, pero pues puede verse afectado todo el cuerpo. Y pues se ve así. También se habla de que generalmente no es una infección, que generalmente son pacientes que ya se han infectado varias veces, pero pues también podría pues como estudiarse. Ya el diagnóstico de esto va a ser como con aspirados de esas lesiones. Y pues se debe hacer un cultivo, y ya en este sí siempre se debe hacer un cultivo y una PCR. O sea, hay que hacerle siempre como una prueba serológica para mirar si sí. La otra forma o forma clínica que tenemos es la visceral. Eso es muy importante porque una vez que se inicia esta pues como forma clínica, si no se da el tratamiento,
puede ser hasta mortal. Y esta va a afectar principalmente a la población infantil. Entonces, por eso hay que tener como muy presente esta forma, porque son pacientes muy vulnerables, porque generalmente son niños, desnutridos y todo eso. Esta enfermedad, pues básicamente es porque por mecanismos desconocidos, pues no se sabe por qué, también migran al hígado, a la médula ósea o al vaso, pues que generalmente son lugares donde hay mucha concentración del sistema inmune. Y como ellos, ustedes saben que ellos necesitan al sistema inmune para seguir su forma de vida, buscan los lugares que tengan más sistema inmune. ¿Y cuáles son? El vaso, el hígado, la médula ósea y los ganglios. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar esto? Pues, ¿cómo nos presentan esta enfermedad? Nos vamos a ver que se caracteriza por fiebre, espleno y hepatomegalia. Pueden haber muchas adenopatías. Puede haber anemia, leucopenia, trombocitopenia. Puede haber una pérdida de peso y pues como mucha debilidad. Generalmente la fiebre tiene como un comienzo repentino, es persistente e irregular. Pues miren que básicamente no es como tan diferente a una fiebre, por ejemplo, de otras enfermedades. Entonces, pues hay que sospecharla en como pacientes en zonas endémicas, en niños desnutridos y todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la leishmaniasis, pues como visceral? Siempre se debe confirmar con una identificación parasitológica en todos los pacientes, pues como que tengan condiciones epidemiológicas, como ya les dije, niños que estén malnutridos, o también en pacientes inmunocomprometidos y que tengan pues como las características clínicas que ya les mencioné. Entonces, básicamente, el diagnóstico lo vamos a hacer con un aspirado de vaso, de hígado, pues como un aspirado o biopsia del órgano que creemos que está comprometido. Entonces, eso generalmente lo hacen son especialistas, pues porque nosotros como médicos generales no vamos a ir a tomarle una biopsia al hígado, pero generalmente se hace con biopsia del hígado o con aspiración de, por ejemplo, el vaso y así. O también se puede hacer con una punción lumbar si sospechamos de que está en médula ósea. Entonces, pues, ajá. Y también tenemos algo que se llama la prueba Montenegro. ¿Qué es esto? Es una prueba de hipersensibilidad. Esta va a medir la respuesta inmune adaptativa celular. O sea, básicamente va a medir la memoria inmune. Esta se va a medir pues como cuando tengo sospechas o para seguimiento, más que todo. Pero esa prueba no es confirmatoria porque pues podemos ver que haya sido por una infección previa o por unos antígenos parecidos a otra cosa. Pero también se debería tomar, pues como en los pacientes que sospechamos, por ejemplo, una leishmaniasis visceral, como puede ser antes de la biopsia y eso, pero siempre la confirmación va a ser como ver los parásitos. ¿Y cómo los vemos? Con una muestra. Ya hablando un poquito de los diagnósticos diferenciales, vamos a ver que en la piel todo se parece con todo. Entonces hay que tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales. Podemos ver lepra, pues como en la cutánea podemos ver diagnósticos diferenciales como lepra, esporotricosis, para coccidiomicosis, que básicamente esos son honguitos que también pueden generar úlceras. También podemos ver tuberculosis cutánea, pues yo no sabía que la tuberculosis también, había formas, pues antes, cuando empecé a estudiar no sabía pues como que la tuberculosis también podría dar como formas ulceradas, pero pues sí, incluso esta imagen que yo les traigo por aquí es una tuberculosis cutánea. También el cáncer, pues lesiones cancerígenas de la piel y básicamente todo lo que nos puedan dar úlceras. También podemos sospecharlo cuando hay más, pues como, no, también hay un diagnóstico diferencial como miasis cutánea, eh, pues como todo lo que genere una úlcera accidental, por ejemplo, una infección bacteriana que nos forme una úlcera, entre otras. Pues todo lo que forme una úlcera podría ser un diagnóstico diferencial, pero ahí les traje como los más mencionados en la bibliografía. Ya de leishmaniasis visceral, los diagnósticos diferenciales pues van a ser todo lo que me cause esplenospatomegalia y pues puede ser una histoplasmosis, una enfermedad de Chagas, como ya lo va a
pues decir mi compañero, pues después, un paludismo, o sea, una malaria, brucelosis, mononucleosis infecciosa, o sea, todo lo que me aumente el tamaño del hígado o del vaso, o que me afecte pues como ganglios linfáticos, me podría hacer pues como sospechar pues o dudar de una leishmaniasis visceral. También se habla que la tuberculosis, la sífilis, en realidad todo lo que me aumente pues como el tamaño de estos órganos. Y ya para pasar al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento se hace con algo llamado eh, antimonio pentavalente, que el antimonio pentavalente tiene muchísimas presentaciones. Este va a inhibir la glicólisis y la oxidación pues como de antígenos y pues van a bajar pues como la energía del parásito, por así decirlo. Para todas las presentaciones clínicas, la dosis va a ser la misma, que es 20 miligramos por kilogramo al día. Entonces, eso pues habría que calcularlo dependiendo ah, de cómo vengan, por ejemplo, el tratamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos este glutamine, que el glutamine va a venir como 1,5 gramos sobre 5 miligramos. O sea, no todo es como el componente activo. Entonces, habría que hacer un cálculo de cómo pasar, pues, como este antimonio, que pues nos dice, pues, como que el antimonio es 425 miligramos, o sea, 85 miligramos sobre mililitros, o sea, habría que hacer una división, regla de tres, pero pues eso tampoco es como tan importante. Lo más importante que sepan es que la dosis es de 20 miligramos por kilogramo al día. Y también es muy importante saber que dependiendo de la forma clínica que vamos a tratar, es que cambian como la duración de este tratamiento. Aunque a todos le dan el mismo tratamiento, la misma dosis, lo único que cambia es como en cuánto tiempo se lo vamos a dar. A una leishmaniasis cutánea localizada se la vamos a dar por 20 días nada más. El resto sí deberíamos dárselo por 28 días, ya que como son formas diseminadas, son formas como más avanzadas, por así decirlo, necesita más tiempo pues como para hacer efecto. Muy importante que las mujeres embarazadas pues hay que esperar a que termine el embarazo para empezarle el tratamiento. Pues porque este básicamente es muy tóxico, ya les voy a decir pues como tal, cómo vamos a evaluar esa toxicidad, pero a ninguna mujer embarazada se le debe dar este tratamiento. Ya cuando termine el embarazo ya se le puede dar. Y mientras, pues como que no se le da el tratamiento, se puede como hacer un tratamiento, por así decirlo, de la úlcera, pero ya con medios físicos como con termoterapia, calorcito, limpiársela muy bien para que no se vaya a sobreinfectar y pues irle vigilando de que no vaya a pasar a una pues como mucocutánea o a una pues como diseminada. Entonces revisarle muy bien la mucosa y todo eso. Pero nunca, nunca se debe dar en embarazadas. Ya la otra cosa es que tiene muchísimos efectos adversos, pero pues es mejor el tratamiento que los efectos, entonces pues por eso sigue dando. Entonces vamos a ver pues como de qué es nefrotóxico, cardiotóxico y neurotóxico, por lo cual hay que solicitar algunas pruebas antes y después de pues como de empezar el tratamiento. Lo primero que vamos a hacer es que hay que pedir pruebas de transaminasas, o sea, AST y ALT por la hepatotoxicidad. Vamos a mandar creatinina y boom porque es nefrotóxico. Podemos mandar un electrocardiograma a pacientes mayores de 45 años o menores de 45 años que tengan una enfermedad cardíaca. Vamos a hacer una prueba de embarazo, claramente, porque sabemos, pues toda mujer en edad fértil le vamos a hacer una prueba de embarazo antes de empezarle eso, porque sabemos que como no se puede dar en el embarazo, es mejor prevenir que lamentar. Y pues como vigilar también al paciente hematológicamente y vigilar pues como que esté bien con el tratamiento. Ese tratamiento generalmente es muy fuerte por los efectos adversos, mucha gente no se lo quiere tomar, pero ustedes tienen que ser convincentes con los pacientes y decirles pues como que si no se lo toma puede que hasta se le coma la nariz. Entonces, como súper importante darle el tratamiento a todos estos pacientes.
Y listo, ¿tienen alguna pregunta de Leishmania? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, supongo que no. Entonces, no sé si mi compañero Anthony está por ahí ya para empezar con el otro. Pues, obviamente, si quieren, damos 5 minuticos de descanso para que vayan, respiren, mediten. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ya, me la pueden hacer por privado, me la pueden hacer cuando la piensen, cuando necesiten. Bueno, entonces vamos a dar 5 minuticos para que metan respiren, tomen aire, mediten un poco, así como decía la compañera, piensen bien si quieren seguir en medicina. Y entonces a las y 50 ya Anthony ya está aquí en la reunión y entonces él ya nos va a explicar acerca de tripanosoma. Muchas gracias, Mariana, por la explicación de Leishmania. Entonces a las 2:50 continuamos con tripanosoma.
Listo, ya son las 2:50, entonces vamos a revisar la parte de la tripanosomiasis, enfermedad de Chagas por tripanosoma. Ya quedan a cargo pues de Anthony Palacios, que les va a dar la tutoría. Todo tuyo, Anthony. Por cierto, una cosa, gracias al compañero que puso a grabar o a la compañera que puso a grabar, porque a mí se me había olvidado poner a grabar y cuando me di cuenta ya habían pasado como 30 minutos y ya alguien la había puesto a grabar. Así que gracias a ese compañero, que sea anónimo, pero gracias. Todo tuyo, Antonio. Yo Gracias. fui la que puse a grabar, pero no tengo ni idea de dónde queda la grabación ni nada de eso. Ah, no importa, después solucionamos eso, pero gracias, porque a mí se me había olvidado. Ok, con gusto. Gracias. Anthony, si estás hablando, o yo al menos no lo escucho, no sé si los muchachos lo escuchan. No se escucha. Hola, ¿ya me oyen? Sí, Sí, ya ahora se sí. escucha. Ah, qué pena, tenía conectado unos audífonos y no creo que era por eso. Esperen, a ver, vuelvo a compartir. Ya, entonces me confirman de nuevo, porfa, se oye bien, se ve bien. Sí, perfecto. Listo, excelente. Entonces, bueno, los saludaba hace ratico, pero pues creo que no me escucharon. Entonces, de nuevo, buenas tardes. Entonces, el tema que les voy a explicar el día de hoy sería la tripanosomiasis, enfermedad de Chagas, listo. Así como por encimita, lo que vamos a ver hoy, pues como las generalidades de la enfermedad, primero que todo, hablando del parásito, todo lo relacionado a su estructura, formas parasitarias, ciclo de vida, los diferentes mecanismos de transmisión que pueden haber, y luego vamos a hablar de la clínica, las diferentes formas clínicas en las que se puede manifestar a lo largo del tiempo, diagnóstico y tratamiento, listo. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Podemos decir que la enfermedad de Chagas es básicamente una antropozoonosis propia del continente americano, causada por un protozoo parásito flagelado que es el Trypanosoma cruzi. Entonces, esta enfermedad va a involucrar múltiples hospederos, algunos de ellos hospederos definitivos, vertebrados, que son en nuestro caso pues el humano, y múltiples reservorios que sirven para mantener en el tiempo la enfermedad y también involucra hospederos intermediarios invertebrados. En este caso, para el Trypanosoma cruzi, son los chinches o más específicamente los triatominos los que se asocian con la transmisión de la enfermedad. Hay múltiples formas de adquirirla, entre ellas la forma congénita y afecta a múltiples órganos, entre ellos tiene la enfermedad, por así decirlo, tiene como mucha afinidad por el corazón y por los órganos del tracto gastrointestinal. Algo importante como para que sepan, entonces, este es el triatomino, es un insecto hematófago, tanto machos como hembras se asocian pues al consumo de sangre humana. Y pues, por este mecanismo es que se da como la transmisión de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferentes estructuras y formas parasitarias del Trypanosoma cruzi. Entonces, la primera forma parasitaria que necesito que sepamos es el tripomastigote. Entonces, así en resumen, ¿qué es el tripomastigote? Es la forma infectante tanto para humanos como para invertebrados, ¿sí? Quedémonos con eso, tripomastigote es la forma infectante. Respecto a su estructura, pues aquí como lo vemos en la imagen, es un parásito como alargado, ¿sí? Vemos que tiene su núcleo, se dice que también tiene una estructura que se llama el kinetoplasto. El kinetoplasto es una estructura de la cual le sirve como o bueno, más bien no le sirve, sino que es el lugar del cual emerge el flagelo. Y además el kinetoplasto también es como una estructura, por así decirlo, como conformada por DNA mitocondrial que está condensado, altamente condensado.
Entonces, de esto lo importante también que necesito que sepan es la parte del flagelo, ¿no? Dije que tiene un flagelo, entonces por lo tanto los tripomastigotes son móviles. Entonces, en resumen, tripomastigote, forma infectante. ¿Para quién? Tanto para humano como para invertebrado. Y es una forma móvil. Entonces, en el caso del humano, la forma infectante la vamos a llamar el tripomastigote metacíclico. Y en el caso del invertebrado, que es el triatomino, ¿sí? El insecto ese, lo vamos a llamar el tripomastigote circulante. Entonces, nada más quedémonos con los nombres y ahorita asociamos cómo todo esto pues, se relaciona entre todos en el ciclo de vida del parásito. Listo. Listo. En segundo lugar, tenemos ahora otra forma parasitaria que se llama el epimastigote. Entonces, el epimastigote es la forma que vamos a encontrar en el vector, pues en el triatomino. Entonces, este epimastigote es la forma en la que él se va a reproducir y va a proliferar dentro del tracto gastrointestinal de este animalito, de este insecto. Lo mismo tiene características muy similares que el tripomastigote. Entonces aquí lo vemos, es como algo alargadito, tiene su flagelo, es móvil, tiene su kinetoplasto y ya, simplemente sería eso. Y la otra forma sería el amastigote. El amastigote es como lo equivalente al epimastigote, pero en el humano. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces es la forma de reproducción en el ser humano. Este tiene la característica de ser intracelular, siempre se va a encontrar en el tejido de los hospedadores vertebrados y la forma de él es muy diferente a los dos anteriores. Entonces, en este caso, este no va a tener flagelo, entonces no va a ser móvil, sino que se va a quedar como incrustado ahí en el tejido, va a tener como una forma redondeadita, así como ovalada, y dentro de él se va a encontrar su núcleo y una estructura pues como similar al kinetoplasto, que sí lo tienen las otras dos formas parasitarias. Listo. Claro, hasta ahí sí. O alguna cosita, alguna dudita, algo que no quedó claro. Muy claro. Listo, excelente. Entonces, ahora que ya sabemos como cuáles son las formas parasitarias que tiene el tripanosoma, ahora vamos a relacionarlas todas ellas en el ciclo de vida a ver cómo es que funciona. Listo. Entonces, aquí tenemos el ciclo de vida del tripanosoma. Bueno, vamos a empezar en el momento en el que el vector hematófago, es decir, el triatomino, ingiere los tripomastigotes circulantes que se encuentran en la sangre humana. Entonces, ese es este paso que vemos aquí, a partir de aquí. Entonces, que vemos que tenemos un humano. Este humano está infectado con tripanosoma y al estar infectado tiene en su sangre tripomastigotes circulantes. Ahorita hablamos exactamente eso de dónde sale, pero quedémonos con eso hasta el momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que el vector, ya lo dije, es hematófago, entonces de alguna forma va a entrar en contacto con la piel del humano y va a chupar sangre, va a consumir su sangre. Entonces, cuando llega al interior, cuando llega a su tracto pues, digestivo, va a tener como un proceso de maduración, por así decirlo, un proceso de cambio en el cual los tripomastigotes circulantes que se encuentran en la primera porción de la parte digestiva del tracto digestivo de él, que se llama el intestino anterior, se convierten luego en epimastigotes que se encuentran en el intestino medio. Recuerdan que los epimastigotes habíamos dicho que era la forma de reproducción en el triatomino, ¿sí? Entonces, estos se encuentran más que todo en el intestino medio. Y luego cuando ya están próximos a salir, cuando ya llegan como a la última parte de su tracto digestivo, que es el intestino posterior, esos epimastigotes se convierten en tripomastigotes metacíclicos. Entonces, más o menos desde el momento en el que el vector consumió sangre hasta que ya las formas parasitarias, la mayoría se convirtieron en tripomastigotes metacíclicos, más o menos en todo este tiempo ha pasado unos 15 a 30 días y ya entonces podemos decir que ya se encuentra la forma parasitaria lista para infectar a un ser humano. Entonces aquí lo vemos en la imagen, ¿no? Llega primero los tripomastigotes circulantes, se convierten en epimastigotes, se dividen. Estos tienen una división por fisión binaria, si no estoy mal. eh, y luego ya se convierten en tripomastigotes metacíclicos al final del intestino. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Luego, otra vez, volviéndolo a decir, el triatomino es un insecto hematófago, requiere sangre pues, para su desarrollo y todo eso. Entonces, el triatomino en algún momento va a entrar en contacto con el ser humano. Comienza pues su proceso de consumo de sangre y en ese momento va a depositar las heces sobre la piel del humano. Algo importante que hay que saber aquí es que el
el triatomino como tal no es capaz de inocular el Trypanosoma cruzi en nuestra piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos microabrasiones en la piel, por ejemplo, por rascado o algo así, a través de estas microabrasiones es por donde van a entrar los tripanosomas que se encuentran en las heces del triatomino. Sí, o la otra forma que tiene para ingresar el parásito es a través de la mucosa de los ojos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos rascamos la piel en donde acabó de pasar un triatomino y en donde acabó de dejar esas heces contaminadas, nosotros nos rascamos la piel y luego vamos y nos tocamos los ojos, eso es otra forma en la cual no la podemos inocular a nosotros mismos a través de la mucosa. Y ya, entonces sería simplemente eso. Entonces, por alguna de esas dos formas puede entrar el Trypanosoma cruzi a nuestro cuerpo y va a empezar a ver, digamos así decirlo, como otro proceso de maduración más o menos, en el cual se convierten los tripomastigotes metacíclicos en amastigotes. Entonces, recuerdan que habíamos dicho de los amastigotes, que eran la forma de reproducción tisular en el ser humano, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos en la imagen más o menos. Ellos se incrustan en el tejido, en cualquier tejido básicamente, principalmente pues en primer lugar en lo que está como más aledaño o más cerquita al sitio de inoculación. Entonces ahí se empiezan a reproducir, crecen, aumentan en gran cantidad de forma intracelular hasta que en un momento pues la célula en la que se están reproduciendo está tan llena de amastigotes que simplemente se explota, se lisa esa célula. ¿Y qué pasa cuando se lisa? Pues se liberan muchos parásitos hacia el exterior. ¿Cuáles o en qué forma parasitaria se van a liberar? En lo que conocemos como tripomastigotes circulantes, que son los que tienen la capacidad de andar por la sangre, de andar por la linfa y llegar a otras células y pues seguir como proliferando la infección. En este momento también es cuando puede llegar otro triatomino, viene y chupa sangre y al consumir esa sangre se le vienen ahí también los tripomastigotes circulantes y pues así proseguimos con el ciclo. Y ya, eso sería el ciclo de vida. ¿Quedó claro? ¿Alguna dudita? Bueno, si algo me interrumpen, cualquier cosita, aquí solucionamos, listo. Bueno, entonces, pues en resumen, ese era el ciclo de vida. Lo que pasa es que hay Pena, como yo un tengo una duda. sí, sí, dime claro. Entonces, los tripomastigontes circulantes, pues ya no se, digamos, una vez el humano está infectado, ya no se eliminan. O sea, que si los tripomastigotes circulantes los podemos O eliminar, siempre se quedan en el tejido. no, o sea, los amastigotes son los que están en el tejido. Ellos se reproducen, hasta que finalmente la célula explota y libera tripomastigotes circulantes, que van a llegar a otra célula, se convierten de nuevo en amastigotes y siguen reproduciéndose. O sea, digamos, el estadio de tripomastigotes circulantes es algo como temporal, mientras que se pueden diseminar hacia otras células. ¿Sí me van a entender? Sí, entonces, digamos, de tripomastigote circulante vuelve a ser amastigote, pero entonces, digamos que, pues se quedan circulando en el No, humano. circulando como tal en sangre, solamente estos tripomastigotes circulantes que la pasan es como por un tiempo, por así decirlo, como tiempo cortico, mientras que consiguen otra célula. Y entonces ya luego va a estar en el tejido y luego en sangre, luego tejido, luego sangre, pero entonces no se eliminan. Exactamente, esa sería la idea. Ok, O si no yes. llegan otras a tejido, pues lo que te decía hace ratico, que son consumidos por otro triatomino. Muchas gracias. ¿Listo, vale? Bueno, entonces en resumen, bueno, eso era el ciclo de vida. El problema de este ciclo de vida también es que, pues como vemos aquí en la imagen, hay gran cantidad de huéspedes, pues como reservorios que tiene el Trypanosoma cruzi. Pues entre ellos hay armadillos, zarigüeyas, mapaches, roedores, hay también, por ejemplo, como las liebres, gatos y perros salvajes. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos lo que van a generar es lo que se conoce como el ciclo de transmisión silvestre o ciclo de transmisión selvático. ¿Qué pasa con estos animales? Que son reservorios sinantrópicos. Sinantrópico quiere decir que tiene como esa capacidad de adaptación pues al medio humano, a las condiciones que genera el humano, pues a todo nuestro contexto y eso.
y que se relacionan, que tienen como mucho contacto con nosotros. Entonces, todos estos animales, de alguna forma, puede que estemos en contacto con ellos. Y si estamos en contacto con ellos, pues también estamos en contacto con los invertebrados que transmiten la enfermedad. Igualmente también tiene mucha importancia aquí la invasión y expansión humana. Entonces, por ejemplo, cuando pues el ser humano va y tala árboles, porque quita parte de la fauna, de la flora de la selva, entonces de esta forma estamos en contacto con los animales y con los transmisores de la enfermedad. Hay como una imagen. Y el otro ciclo de transmisión es el ciclo de transmisión doméstico, también como muy relacionado al anterior, que consiste en la adaptación de los vectores a las construcciones humanas. Entonces, principalmente las casas de bareque que tengan paredes de barro y techo de paja están como muy relacionadas a al desarrollo del triatomino. Entonces, ya hay múltiples, por así decirlo, tipos o especies de triatominos que están especializados en vivir en estas casas, en este tipo de casas. No solamente aquellos que se encuentran en la selva y que se relacionan a ciclos silvestres, sino que poco a poco han ido como evolucionando y ya los podemos ver como más cercanos pues en los hogares. Ya, entonces con eso terminamos el ciclo de vida. Sería que habláramos ahora del mecanismo de transmisión. Entonces vemos que este parásito tiene varias formas de transmitirse. Entonces, no sé si entre todos, si alguien quiere opinar cuál es uno de estos mecanismos de transmisión y poquito a poco aquí los vamos hablando. Nadie. Con respecto al ciclo de vida, con lo que hablamos hace ratico, ¿cuál podría ser como una forma parasitaria que esté directamente pues involucrada con la transmisión en el humano? Muy callados pues. Entonces, la primera es esta. La primera vía de infección, que es como la más común y pues la que acabé de explicar hace ratico, es a través de las mucosas, a través de la piel con esas microabrasiones o a través de heridas. Entonces, ¿cuál es la forma parasitaria en este caso que nos va a infectar? El tripomastigote metacíclico, que en dónde se encuentra, pues se encuentra en el hospedero invertebrado, que ya sabemos que es el triatomino, el cual lo libera pues en las heces. Esa sería como la forma típica, sin embargo hay otras. Por ejemplo, si yo les preguntara, em, esos, los tripomastigotes circulantes, pues que se encuentran en la sangre de un humano infectado, ¿se pueden transmitir a otro humano? ¿Cómo pensarían que puede ocurrir eso? De pronto por transfusiones. Exactamente, esa es una forma, las transfusiones. Llevamos una, son tres de esas que se transmiten de esa manera. ¿Qué otra creen que exista así? Trasplantes. Trasplantes de órganos. Trasplantes, ¿correcto? Entonces aquí lo tenemos. La primera que es vía transfusión sanguínea, entonces un tripomastigote circulante que se encuentra en dónde? En la sangre. La segunda, bueno, la transplacentaria, de la misma forma se encuentra en la sangre. Y la tercera es por trasplante de órganos. En este caso, el trasplante de órganos no solamente puede involucrar tripomastigotes circulantes, sino también amastigotes, que como ya lo dije, son aquellos que se encuentran como incrustados en el tejido, que se encuentran ahí como, no, que son no móviles, sino que se encuentran ahí quieticos. Entonces, si se trasplanta un órgano que tiene uno de esos amastigotes ahí, pues puede que haya una transmisión de la enfermedad. ¿Y cuál creen que puede ser la última vía de infección? O la última forma paritaria, pues todo eso, el último mecanismo de infección. No, no, nada. De Uy, pronto alimentándonos con un animal que tengan los tejidos, pues no sé, amastigote, pues de estos intermediarios. por ahí va, no necesariamente es el consumo de amastigotes, pero sí, pues sería el consumo accidental, ya sea del triatomino o, por ejemplo, agua o alimentos contaminados con las heces de los triatominos. Entonces, de esta forma, pues básicamente la forma la forma parasitaria con la que nos vamos a infectar sería el tripomastigote metacíclico. Entonces, lo que sí es que esta forma de transmisión no es como tal como de las más comunes, usualmente es como muy
se presenta de forma muy esporádica y principalmente en aquellos lugares donde hay brotes súper grandes de tripanosomiasis. No es algo que ocurra así como muy comúnmente, pues para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿O todo bien? Bueno, entonces ya ahora, pues antes de hablar de como tal de las clínicas de la tripanosomiasis, algunas cositas claves como respecto a su patogénesis. Entonces, pues básicamente como cualquier otra enfermedad, hay una relación directa entre, primero, la carga parasitaria y segundo, la respuesta inmune. Entonces, podemos decir que básicamente el Trypanosoma cruzi, al inicio de la enfermedad, es decir, en la fase aguda, va a haber mucha reproducción, mucha replicación de tripomastigotes circulantes que se encuentran pues en la sangre y de los amastigotes que se encuentran en el tejido. Entonces, en esta etapa de la enfermedad va a haber mucha respuesta inmune, va a haber inflamación vascular, procesos exudativos, necrosis, entre otros. Y ya poquito a poco, cuando se va volviendo la enfermedad un poco más crónica, la inmunidad pues logra como controlar tanta replicación del parásito, a la vez que también la respuesta inmune pues disminuye, no es tan fuerte, sí, no es como tan exagerada. ¿Cuál es el problema de que a medida de esto se va volviendo más crónico? El problema es que va a generar fibrosis del tejido, pues específicamente de las células que afectó la enfermedad durante la fase aguda. Entonces, esta es una imagen como para hacer introducción a la clínica, que es básicamente que, en primer lugar, cuando una persona adquiere la infección por el Trypanosoma cruzi, lo más común es que sea asintomática, inaparente. Un 95% de los casos ocurre así. Solo un 5% de los casos se manifiesta en forma aguda, que ahorita vamos a decir de qué forma se puede manifestar. Luego de esto pasa a una forma crónica o a una forma latente. En la mayoría de los casos, cuando es crónico, permanece crónico para toda la vida. La persona muere y nunca se dio cuenta pues, que tenía la forma crónica del Trypanosoma cruzi en su cuerpo. Solo en poquitos casos se puede manifestar ya al par de años, 10 años, más años, se puede manifestar con afecciones principalmente al corazón y al tracto gastrointestinal. Entonces, eso sería como la introducción a la clínica, para que ahora sí empecemos pues a hablar de cada una de ellas. Entonces, Trypanosoma cruzi, periodo agudo. Entonces, lo que les decía, periodo agudo usualmente es asintomático. Solo aproximadamente como un 5% de las personas que se infectan pues desarrollan los síntomas. En esta fase, lo importante que les decía que hay que saber es que hay gran cantidad de reproducción de parásitos. La persona va a tener múltiples focos parasitarios en su tejido, como amastigotes, y también va a tener gran cantidad de tripomastigotes circulantes. En esta fase, la clínica que usualmente se presenta se relaciona con el sitio de inoculación del Trypanosoma cruzi. Entonces vamos a tener dos cositas claves que se llaman el chagoma y el signo de Romaña. Entonces, eh, esto que vemos aquí en estas dos imágenes se conoce como el signo de Romaña. Y esta lesión que vemos aquí en la piel se conoce como el chagoma. Entonces, definámoslo cada uno. Ambos consisten en el sitio de inoculación del tripanosoma. La diferencia radica en que el signo de Romaña, pues cuando se inocula vía mucosa oftálmica, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a generar? Como vemos, en ambos casos hay como un edema en los párpados, característicamente, pues siempre unilateral. Puede generar también como cierto tono, como color azul, color violeta, ajá. Y ya, eso sería básicamente lo que genera. Ah, bueno, lo otro es que uno también puede como orientarse porque hay usualmente adenopatías, generalmente en la zona preauricular o en la zona del cuello. Entonces, eso podría ser otra forma de orientarse. Y lo otro, que sería aquí lo que vemos en la mano, es lo que se conoce como chagoma. Entonces, también consiste en el lugar por el cual entró el parásito. El problema de esto es que no se puede definir como una morfología única para todos los chagomas, no, sino que puede variar. En algunos casos se puede ver una lesión como tipo un forúnculo, en otros casos parece más bien como una especie de celulitis o como de una especie de erisipela, o en otros casos puede dar la impresión también de ser como un tumor, tiene como un aspecto tumoral, un crecimiento, una hiperkeratosis en la zona. Sí.
y ya. Entonces, eso sería como lo característico que ocurre. En algunos casos puede haber compromiso visceral, así en la fase aguda. Entonces, lo que les decía, compromiso visceral principalmente al corazón y su sistema eléctrico. Entonces, ¿qué pasa si afectamos al corazón y a su sistema eléctrico? Puede haber, ¿cómo que se llama esto? Ay, se me fue el nombre. Cardiomegalia, perdón. Puede haber cardiomegalia, puede haber alteraciones de la repolarización, puede haber alteraciones en el voltaje del QRS. ¿Qué más? A nivel gastrointestinal, usualmente hay afectación del músculo liso del tracto digestivo y puede haber también afecciones al sistema nervioso. En algunos casos, pues muy raro, se puede presentar una meningitis aguda por Trypanosoma cruzi. Y ya, sería esto simplemente con la fase aguda. ¿Alguna preguntita o todo bien? Todo bien. Bueno, listo. Ahora seguimos con la siguiente etapa de la enfermedad, que es lo que conocemos como el periodo crónico indeterminado o periodo latente. Entonces, ¿qué pasa con esta etapa? Es como la etapa en la que se encuentran la mayoría de las personas luego de adquirir una infección aguda por el tripanosoma cruzi. La lógica de esta etapa es que básicamente la persona va a estar totalmente asintomática, no va a haber alteraciones ni en la morfología ni en la anatomía de los órganos, no va a haber ni cardiomegalia, no va a haber afecciones al tracto gastrointestinal, pueden haber focos inflamatorios, no, pues pueden haber, no, sí los hay focos inflamatorios en el cuerpo, pero muy pocos, tienen muy baja parasitemia y la forma quizás que nos podría orientar para saber si la persona está en esta etapa de la enfermedad es que básicamente tiene anticuerpos presentes, anticuerpos circulantes contra el tripanosoma, pues en su sangre. Entonces, pues ya que hablamos de esto, pues que es la etapa más común, entonces les traje aquí como una pequeña imagen de cómo es la epidemiología de la enfermedad de Chagas, que básicamente es una enfermedad, lo que decía al inicio, que es algo endémico de Latinoamérica o en general, pues, básicamente de toda América, desde Norteamérica a nivel de México hasta Argentina se presenta. Hay otras especies de tripanosomas que se encuentran, por ejemplo, en África. Hay una muy común que es la que se conoce o la que genera la llamada enfermedad del sueño. Pues no es como tan importante para nosotros aquí en nuestro contexto. Sin embargo, pues vemos que el tripanosoma cruzi o la enfermedad de Chagas sí es muy relevante para toda la región de América. Y ya, y ahora seguimos con la última etapa de la enfermedad, que es la que ya se conoce como el periodo crónico determinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es el momento en el cual esa etapa latente termina, pues se vuelve como con un tiempo determinado, por así decirlo. Entonces, en este momento van a empezar a haber compromisos y van a empezar a haber gran cantidad de síntomas que se asocian, primero que todo, a una alta mortalidad. En segundo lugar, es muy común que esta, por así decirlo, esta aparición de nuevo de la enfermedad se asocie como a algunas inmunodeficiencias o algún factor inmune que pues favorece que se reactive los tripanosomas que se encuentran como pausaditos ahí en el cuerpo. ¿Y qué más? Y va a haber gran cantidad de focos inflamatorios en muchos órganos. Y esto a nivel celular lo que va a generar es dilatación e hipertrofia celular que finalmente va a llevar a la fibrosis. Entonces, la fibrosis, pues es básicamente el recambio del tejido normal, de las células normales que forman un órgano, por otras células que usualmente conformadas principalmente por colágeno, lo cual va a generar que se pierda la función original de las células que conformaban el órgano. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces, en esta etapa, los principales síntomas que se van a manifestar van a estar asociados a la cardiopatía chagásica y al compromiso visceral. Entonces, ¿qué podemos decir de la primera, de la cardiopatía? Entonces, esta cardiopatía básicamente es la destrucción de las células miocárdicas y del sistema de conducción. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a manifestar insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, pueden haber bloqueos de rama, alteraciones de la microcirculación y en muchos casos todos estos generan una muerte súbita del paciente. ¿Qué más? Ya, creo que sería eso nomás. Y con la parte del compromiso visceral, es básicamente o la definición
de lo que ocurre aquí es que va a haber como una despoblación neuronal de las células del músculo liso. Entonces, como ya sabemos, pues en todo el tracto gastrointestinal hay múltiples neuronas, múltiples células. Entonces, lo que va a haber es como una eh, el compromiso del Trypanosoma cruzi las va como a destruir, las va a dañar, ¿sí? Entonces, esa despoblación va a llevar a miositis, fibrosis y finalmente lleva a la dilatación y elongación del órgano. Entonces, dilatación es lo que conocemos como mega, sí, si no estoy mal, y elongación es lo que conocemos como doli. Entonces, como dolico, perdón. Entonces, esa es como la razón de que el compromiso visceral se manifieste principalmente como dolicomegaesófago y dolicomegacolon. Entonces, eso principalmente ocurre de forma crónica, usualmente 10 o más años después del primer contacto con el tripanosoma. Y ya, creo que ya sería con eso. ¿Alguna preguntita o algo más? Bueno, creo que si algo ahí me van interrumpiendo, no hay problema. Bueno, ahorita que ya pasamos aquí a la parte de diagnóstico, entonces el diagnóstico lo vamos a dividir en dos partes, fase aguda y fase crónica. ¿Por qué? Porque como lo dije hace ratico, la fase aguda se caracteriza por haber gran cantidad de parásitos en reproducción, que sería fácil pues técnicamente identificarlos. En cambio, en la fase crónica hay pocos parásitos, entonces por eso tenemos que ver qué otros métodos nos pueden servir para poder pues diagnosticar el Trypanosoma cruzi. Entonces, en la fase aguda, ¿qué es lo más común que podemos hacer nosotros? Un diagnóstico parasitológico directo. Entonces, tenemos estos tres métodos. Un examen microscópico directo de sangre, que consiste pues simplemente en ver una gota de sangre al microscopio sin necesidad de tinción, sin necesidad de nada de eso. Y pues en este caso el microbiólogo pues nos va a reportar o se va a basar pues en la motilidad y el aspecto del tripanosoma, pues para dar el diagnóstico final. La otra es el frotis sanguíneo y la gota gruesa, que también son útiles principalmente para visualizar la morfología parasitaria. En este caso se hace tinciones y todo ello. Y el otro método para detectar en la fase aguda es el conocido método de Stroud. Entonces el método de Stroud, aquí explicándolo así sencillo, sería básicamente como extraer la sangre del paciente y realizar centrifugaciones consecutivas, realizar tres centrifugaciones consecutivas en las cuales, entonces, en la primera centrifugo, boto el sedimento y me quedo con el sobrenadante. Vuelvo a centrifugar el sobrenadante, boto el sedimento y me quedo con el sobrenadante. ¿Sí? Hago ese proceso 3 veces. Y al final, pues me voy al microscopio, miro a ver, puedo hacer una tinción en algunos casos con Giemsa, con White, y lo que se va a ver o lo que se va a reportar al examen final es los tripomastigotes circulantes móviles, pues vistos al microscopio, de un núcleo central y kinetoplasto subterminal. Entonces, que estas son básicamente las características morfológicas y pues móviles que tiene el tripanosoma y es la que se nos va a reportar en el examen. Y ya la última forma de diagnosticarlo, pues tal vez no es la más común, es realizar la PCR. Y ya, eso sería en la fase aguda. Y en la fase crónica, lo que sí sería en la fase crónica es diagnóstico indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar en el paciente anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Entonces, para eso hay varios métodos: inmunofluorescencia indirecta, ELISA, Western blot o un senodiagnóstico. Entonces, para este caso, el senodiagnóstico es algo como muy por así decirlo, particular o específico de este parásito, que consiste en que, pues en el laboratorio se consigue un triatomino y lo vamos a alimentar con sangre del humano del cual le estamos sospechando que tiene la enfermedad, ¿sí? Luego de unos días, aproximadamente 30, 60 y luego 90 días después, vamos a estar evaluando sus heces, se van a mirar en el microscopio a ver si encontramos en él pues las formas parasitarias, que sería el tripomastigote metacíclico, y de esa forma podríamos concluir que sí, que el humano del cual se estaba alimentando de su sangre sí tenía la infección por tripanosoma. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, supongo que sí. Em, Algunas cositas claves, pues, diagnóstico diferencial. Por ahí alcancé a escuchar que lo decía Mariana, que básicamente los diagnósticos diferenciales aquí se basan es como en la
como en otras enfermedades que generen como la misma sintomatología. Entonces, aquí lo típico es como la cardiomegalia, afecciones viscerales a nivel del colon, a nivel del hígado también puede ocurrir. Entonces, podríamos decir como una leishmaniasis visceral que podría generar una hepatomegalia. La brucelosis, linfomas que comprometan el corazón, la tuberculosis miliar y una endocarditis infecciosa que pues también en sus casos más graves puede generar pues este tipo de compromisos en forma de cardiomegalia. Y ya, esto sería diagnósticos diferenciales. Pasando a hablar sobre el tratamiento, en sí el tratamiento para el tripanosoma, pues no hay como un tratamiento efectivo pues contra todas las formas parasitarias y que además el tratamiento que se da es muy tóxico, tiene graves efectos adversos. Lo que sí es que pues la primera línea que que se utiliza en este caso sería el Nifurtimox. Hay pues como cierta especificación entre la dosis pediátrica y la dosis del adulto. De la dosis pediátrica se da principalmente pues en los pacientes niños que acabaron de nacer con una tripanosomiasis de transmisión vertical. Y la dosis del adulto, esta se daría pues en casos tanto de reactivación, es decir, tanto en la fase crónica como en la fase aguda, aquellos pocos que sean sintomáticos. Si no se cuenta con el Nifurtimox, se encuentra este otro, el benznidazol, que se usa como segunda línea. Ahora, entonces, principalmente estos tratamientos son los más efectivos, como ya lo dije, en las fases agudas. ¿Qué podemos hacer en la fase crónica? Por ejemplo, en este paciente que yo les mostraba hace ratico que tenía, pues, por ejemplo, aquí vemos una imagen de una cardiomegalia, ya hay gran cantidad de fibrosis a nivel del corazón. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? En esos casos, básicamente el tratamiento se centra en tratar los síntomas. Por ejemplo, ese paciente con una cardiopatía chagásica va a tener como múltiples consecuencias, tipo una arritmia, entonces se le va a dar tratamiento antiarrítmico. Por ejemplo, si tiene un bloqueo de rama, entonces, ¿cómo vamos a tratar eso? Se le puede dar un marcapasos, se le puede poner un marcapasos. En caso de que tenga, por ejemplo, se esté fibrilando, pues porque se afecta la estructura y la conducción del corazón, desfibrilación. O en casos más graves, ya puede llegar a ser un paciente muy apto para un trasplante de corazón. Lo mismo para la parte visceral. Entonces, un paciente que tenga una esofagopatía, pues leí por ahí como que se ha descrito como la posibilidad de meterlo en una cámara hiperbárica. Entonces son esas cámaras que se meten a las personas a gran concentración de oxígeno. Esto ayuda pues como a disminuir las lesiones, a disminuir las heridas que se estén generando. Puede ser una forma de solucionarlo a corto plazo, pero a largo plazo lo más efectivo para estas alteraciones a nivel de esófago y colon son principalmente las resecciones quirúrgicas de esos segmentos que se encuentren dilatados, que se encuentren grandes, y ya, sería eso. Entonces aquí como para que sepan algunos efectos adversos, tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, a nivel digestivo y múltiples alteraciones dermatológicas en piel, tipo lesiones en piel, reacciones alérgicas, sí, entre otras. Y ya muchachos, con eso terminamos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar más respecto a los talleres que tienen ahorita en estos días? ¿O qué tal? ¿Quedó todo claro? Muy claro, muchas gracias. Ah, bueno, súper. Entonces, espérate, déjame abrir aquí. Listo, entonces, pues de mi parte ya con eso terminaría aquí la tutoría de tripanosoma. Ahorita en un ratico les envío las diapositivas si quieren repasar, si quieren leer algo más. Y ya. Listo, muchas gracias, Anthony. Listo, muchachos. Entonces, eso es con respecto a tripanosoma y leishmania. Muchas gracias por la asistencia. Les vamos a enviar el link de la asistencia pues a WhatsApp para que por favor lo puedan llenar. Y según también la asistencia, les enviaremos el taller pues para que puedan estudiar y practicar para el segundo parcial. Listo. Recuerden que ese segundo taller se los voy a enviar completo, como que estos tripanosoma, leishmania, plasmodium, toxoplasma, trematodos, todo completo
para que ustedes lo puedan ir practicando pues cuantas veces quieran, las veces que deseen y así. Listo, muchachos, nuevamente muchísimas gracias. Si tienen dudas, preguntas, no duden en escribir, sea a Anthony para hablar de tripanosoma o a Mariana para hablar de leishmania, o me escriben directamente a mí y ahí les vamos contestando. Listo. Muchas gracias, muy amable. Siempre un Muchísimas placer, Gracias. muchachos. Bueno, Muchas chavos, gracias gracias. por asistir. Bueno, hay que dejar de grabar, ¿no? Ay, pero yo no sé cómo. Pues, o sea, dejo de grabar y eso se guarda solo. Sí, yo creo que sí. Voy a detenerle y ahí vemos. Detener la grabación, detener.